buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Javier, Gaby, Paula y David, Alfonso, Micaela, Tabita, bienvenidos a una nueva charla del libro de Shemot, Éxodo. Hoy vamos a hablar acerca del adiestramiento extra que va a tener Moshe en este momento después del primer conflicto que tuvo con Faraón, después del primer encuentro en sí que tuvo con él. Así que vamos a ver el contenido del capítulo 6 al 7, al pasuquín 7, al pasuk 7 del capítulo 7. Es bastante, ¿no es cierto? Y en todos estos capítulos, el resto de los capítulos, vamos a tener un enfrentamiento de 4 partes, que es indispensable que lo veamos, porque está un poco escondido en cierta forma, ¿no es cierto? Son 4 partes que son 2 pares, Faraón y Hasatán por un lado y Moshe y Yahweh por el otro, ¿no es cierto? Después del primer conflicto con Faraón, Moshe se sentía realmente fracasado, él es pobre. Elohim lo había enviado para dar su palabra a Faraón, no obstante, en lugar de obedecer ante esta palabra, ¿no es cierto? Inmediatamente Faraón se hizo aún más maligno todavía en su trato con los hijos de Israel. Los hijos de Israel protestaron, recriminaron a Moshe. Moshe se sintió mal, obviamente, como si él mismo hubiera sido culpable a pesar de que sabía que no lo era. Entonces Moshe, sintiéndose vencido y bastante decaído, se quejó a Elohim diciendo, entonces Moshe volvió donde Yahweh y dijo, oh Yahweh, ¿por qué perjudicas a tu pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que vine al faraón para hablarle en tu nombre, ha estado tratando peor a este pueblo y todavía tú no has librado a tu pueblo. La reacción de Moshe indicaba que él necesitaba más adiestramiento, ciertamente. No olvidemos que 40 años antes Moshe había tomado las cosas por su propia mano y le había ido mal. Pero 40 años después, Yahweh le había asegurado que esta vez él iría con Moshe. Moshe había hecho exactamente lo que Yahweh le había ordenado, pero Faraón tuvo una reacción muy negativa y perjudicial. Si bien Yahweh había advertido a Moshe que Faraón iba a resistirse, tal vez Moshe haya pensado que sería resistencia de negarse, pero no de traer mayores males sobre los israelitas, ¿sí? Él debe haber pensado que se había equivocado por segunda vez, probablemente se haya sentido de esa manera. Elohim no lo iba a enviar nuevamente a Faraón sin antes adiestrarlo más. Luego le dijo Yahweh a Moshe, pronto verás lo que voy a hacerle a Faraón, los dejará ir a causa de mi mano fuerte. De hecho, por causa de mi mano fuerte los expulsará de su país. Elohim le habló a Moshe y le dijo, yo soy Yahweh, me le aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. No me di a conocer a ellos en mi nombre Yahweh. También establecí mi alianza con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en que vivieron como peregrinos. Ahora he escuchado el lamento de los israelitas porque los misritas los están manteniendo en servidumbre y me he acordado de mi alianza. Dile, por lo tanto, al pueblo israelita, yo soy Yahweh, yo los libraré de los trabajos de los mitritas y los libertaré de su servidumbre. Los redimiré con brazo extendido y mediante grandes juicios, y los tomaré para que sean mi pueblo, y yo seré su Elohim. Y ustedes sabrán que yo, Yahweh, soy su Elohim que los libró de las labores de los mitritas. Los llevaré a la tierra que juré darles a Abraham, Isaac y Jacob, y se la daré a ustedes por posesión, yo Yahweh. Esto está en Shemot del 6 en el capítulo 6 del 1 al 8. Por el lado positivo, entonces, el adiestramiento adicional que Moshe recibió de parte de Elohim se basó en la palabra infalible, ¿sí? Y abarcó 3 puntos: la palabra infalible de Elohim, la ordenación de Elohim y la mano fuerte de Elohim. Los vamos a estudiar a continuación. Por el lado negativo, este adiestramiento también se ocupó de 3 puntos: la incredulidad de los hijos de Israel, la terquedad de Faraón y el concepto natural de Moshe. Tenía que estudiar y tocar todas estas cosas. Hola Mayrali, bienvenida. En primer lugar, la palabra infalible de Elohim. Debemos prestar atención siempre a la palabra infalible de Yahweh, ¿no es cierto? La palabra que Él nos habla continuamente. Si actualmente deseamos seguir a Elohim para llevar su testimonio en su restauración, debemos aprender a considerar la palabra infalible y constante de Elohim. No muda, no cambia. Pero pocos siervos de Elohim reconocen esta palabra cuando llega.
la verdad es que poco lo reconocemos porque no tenemos oídos para escuchar, ¿no es cierto? Y ojos para ver. Entonces estamos un poco ciegos, un poco sordos. Al principio sobre todo. Muchos dudan, entonces, ante el primer revés. Cuando salimos entusiasmados y las cosas se nos dan vuelta, lo primero que hacemos es dudar, no era así la cosa, ¿no es cierto? Siempre viene esa autopreservación, ¿no es cierto?, que tenemos de echarnos la culpa para poder escondernos. Esta fe que desea ir confirmándose a cada momento realmente no es verdadera fe. Esta fe que está todo el tiempo pidiendo confirmación, es así, tengo que ir para acá, tengo que ir para allá, no es realmente verdadera fe. Y bueno, no nos quiere títeres, o sea, movete para acá, movete para allá, un poquito acá, un poquito para el otro lado. No es esa la forma exacta, y sin embargo nosotros en nuestra ignorancia, ¿no es cierto?, y en nuestro miedo por estar equivocados, hacer las cosas mal otra vez, porque ya venimos de hacerlas mal y lo sabemos, tratamos de buscar una regla exacta de comportamiento, y no es así como Yahweh quiere manejarnos y que convivamos con Él. Él va a ir enseñándonos una forma mucho más fluida, que es a través del Ruach, de cómo vamos a vivir bajo su mano. Así que en todo el camino al desierto, rumbo a la tierra prometida, no fue el pueblo el único que fue adiestrado y disciplinado, también lo fue su líder. En ese camino podemos ver la preparación de las ovejas, ciertamente, pero también la preparación y capacitación del líder. O sea, vemos las dos partes, las ovejas por un lado y el rey y sacerdote, o sea, cómo es el gobierno y el sacerdocio, cómo debe ser gobernado y ministrado el pueblo. Entonces, todos estos puntos nos tocan en diferentes partes de nuestro camino, ¿no es cierto?, de nuestro avance, y en realidad todos formamos parte de los tres grupos, ¿sí? O sea, tanto del gobierno, del sacerdocio como del pueblo, de manera que todas esas cosas debemos aprenderlas y aplicarlas a nosotros mismos interiormente y corporativamente. Así que aquellos que han sido llamados a liberar pueden aprender mucho aquí, y aquellos que envidian ese puesto, ¿no es cierto?, también aprenderán que no solo requiere mayor disciplina que el resto, y ahora lo vamos a ver con Moshe, sino que además no se trata de algo que podamos elegir realmente, sino de algo que el propio Yahweh determina. Eso lo vamos a ver a raíz de las rebeliones, pero es más adelante. Elohim aseguró a Moshe varias veces que los hijos de Israel serían liberados del cautiverio egipcio. Esta era una palabra infalible, esto era una palabra que no puede volver vacía, ¿no es cierto?, superior inclusive a una palabra de promesa. Yahweh hace aquí más que prometer, él afirma lo que hará, ya está. Es una profecía, las profecías de Yahweh son hechos cumplidos. Mientras Elohim caminaba con Abraham, con Isaac y con Jacob, les recordaba siempre sus promesas, estaba siempre constantemente recordando, ¿verdad? Pero aquí él ya ha venido a cumplirlas. Y eso nada ni nadie puede mudarlo. En ese sentido, una promesa de Yahweh es tan firme como su palabra, ¿sí? Ya que si él lo dice, sucederá. Es mucho más firme que la palabra de cualquier hombre, por muy buenas intenciones que cualquiera de nosotros tenga, cumplir lo que promete, ¿sí? Al fortalecer así a Moshe, parecía que él estaba diciendo: Moshe, olvídate de la incredulidad del pueblo, de Faraón, de la condición de tus labios que son incircuncisos, olvídate de todo, porque ninguna de estas cosas tiene el menor poder o utilidad delante de mí. Más bien, sé impresionado por mi palabra infalible. Básate en mi palabra infalible. Yo soy Yahweh. Yo recuerdo el pacto que yo he establecido. Según mi pacto, ciertamente liberaré a los hijos de Israel del país de Misrayim. No importa lo que veas que Faraón esté haciendo en este momento. Eso es falso, ¿sí? Eso es una mentira. Yo dije que los iba a liberar y esa es la verdad. Entonces, tenés que creer en esta palabra infalible y ocuparte solamente de ella. Yo te aseguro que mi pueblo escogido será liberado. Él repite exactamente lo mismo hoy para nosotros, ¿no es cierto? Porque aquella sombra se está comenzando a repetir hoy. Estamos cada día más cerca a las puertas de salir del mundo y entrar en el reposo de Mashiach. Debemos recordar que por muy negras que puedan parecer las circunstancias, lo que Él ha hablado sucederá. Si nos espantamos por la falta de un poco de paja, ¿qué sucederá cuando los carros de Faraón nos persigan, cuando suceda la tribulación prometida, cuando las cosas se pongan negras de verdad? ¿Tendremos fe suficiente para mantenernos firmes en circunstancias más graves? Para eso estamos siendo adiestrados hoy con estas circunstancias más simples. Quiera el Padre fortalecernos en su Hijo.
En el Pasuk 7, Elohim dijo, y los tomaré para que sean mi pueblo, y yo seré Elohim. Esto es una declaración matrimonial, confirmada por el propio Yahweh más adelante, en Yahezkel. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no cortaron tu ombligo, ni te lavaron con agua por higiene, ni te frotaron con sal, no te envolvieron en pañales. Nadie se compadeció de ti para hacer por ti alguna de estas cosas por compasión de ti. Al contrario, el día en que naciste, te echaron sobre la superficie del campo con repulsión por tu vida. Cuando yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre, y estando tú en tu sangre, te dije, vive, ¿sí? Vive en tu sangre. Y te hice crecer como la hierba del campo. Creciste, te desarrollaste y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se afirmaron y tu cabello creció, pero estabas desnuda y descubierta. Pasé otra vez junto a ti, te miré y vi que estabas en tu tiempo de amor. Entonces extendí sobre ti mi manto y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, y llegaste a ser mía, dice Adonai Yahweh, en el capítulo 16 de Yahezkel. Yahweh habla de su relación con Israel como una historia de amor, la está describiendo. ¿Sí? En su nacimiento no tenía nada de hermosura y nadie cuidó de ella, pero Yahweh la vio en su muerte y le dio vida, la hizo crecer y finalmente, cuando estaba pronta, la desposó. Cubrir a la mujer con un manto simbolizaba que el hombre la cubría como su futura cabeza, como dice, perdón, acá sigue con otra cosa. Entonces, de esta manera, él estaba estableciendo este pacto de matrimonio, ¿no es cierto?, que él estaba desposando ciertamente a Israel, y lo que venía ahora a hacer era a cumplir con su parte de posterior. Él estaba viniendo a buscar a su novia para rescatarla, ¿no es cierto?, de ese cautiverio en el que estaba. Entonces, finalmente Elohim dijo, los llevaré a la tierra que juré darles a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes por posesión, yo Yahweh. Estaba cumpliendo nuevamente las mismas cosas, estaba reafirmando todo. Yahweh tomaría al pueblo para sí mismo, él sería su Elohim y ellos serían su ejército, los libraría de la mano opresora de Faraón y de Egipto y los llevaría a la tierra prometida. Esta es su palabra infalible, no eran promesas. Él estaba diciendo lo que estaba a punto de suceder, lo que iba a suceder, estaba profetizando literalmente, porque esta es la verdadera profecía, decir lo que sucederá y que se cumpla, ¿no es cierto? Cuando hablamos de las cosas de Yahweh y de sus promesas, estamos profetizando porque estamos hablando de las cosas que ciertamente sucederán, si no metemos el dedo y agregamos nada, ¿no es cierto? Porque su palabra es infalible. Él dice, estos son los mismos Aarón y Moshe a quienes Yahweh dijo que sacaran a los israelitas de la tierra de Mitzrayim según sus ejércitos. No había ejércitos en ese momento, eran un bando de esclavos, ¿no es cierto? No podemos decir que había un ejército que lo estaba esperando. Cuando el faraón no te haga caso, yo pondré mi mano sobre Mitzrayim y libraré a mis ejércitos. No lo eran realmente, pero llegaron a serlo, como lo vamos a ver más adelante, que trabaron batallas y entraron a la tierra prometida para luchar realmente, ¿no es cierto? Yahweh los estuvo adiestrando en el desierto, de manera que todas estas cosas que él promete las va a cumplir. La palabra infalible, entonces, que dirigió Elohim a Moshe debería también alentarnos a nosotros en la restauración actual. Algunos dicen que es imposible tener la restauración de la vida de congregación hoy, ¿no es cierto? Porque hay demasiada confusión, demasiada separación, demasiados problemas, ¿no es cierto? Pero si esto no fuera posible, Yahshua no encontraría a su novia al regresar. Y eso no puede ser, ¿no es cierto? No nos olvidemos de la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Para no correr el riesgo de quedar afuera. Sin embargo, dice en Lucas, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Tiene que hallarla suficiente porque él viene a buscar a su novia. Entonces, hagamos lo imposible para estar en la novia. Como atalaya, es mi deber advertir acerca de las promesas y profecías de Yahweh a todo el mundo. Este es un deber que no es solamente mío, es un deber de todos, porque todos lo somos. Así que cada uno tiene el derecho de hacer su libre elección, obviamente, hasta los incrédulos pueden, de hecho la toman. De manera que tener libertad de elección no garantiza la salvación en sí, así que no perdamos el tiempo en ser edificados en la novia y trabajemos para levantar su casa, traer su reino, en este día que se nos ha dado que se llama hoy. Él necesita que la congregación sea edificada realmente. Solo la congregación edificada según el deseo de Elohim y no según el nuestro
puede ser el escalón que nos va a llevar a la era del reino, ¿sí? Los que no se han encontrado trabajando en ella no entrarán, como está escrito en tantos lugares. En Matillá, Elohim dijo, edificaré mi congregación, así que seamos edificados por él, permitamos que nos edifique. Por lo tanto, creemos que es totalmente posible tener la restauración de la vida bastante apropiada de congregación. Hoy no será perfecta, obviamente no estamos en el tiempo de la perfección todavía, pero si nos esforzamos será lo mejor para la etapa en que nos encontramos. Tenemos que hacer lo mejor posible siempre, ¿sí? La perfección total llegará al final, eso ya lo sabemos. Tenemos la promesa de Elohim y su palabra infalible. Entonces debemos recordar que la restauración de Elohim no se originó con nosotros. Lo que estamos haciendo en la restauración actualmente no es conforme a nuestro plan, sino según el pacto de Elohim y su palabra infalible. El Adón Yahshua dijo que él edificaría su congregación. Esto se está produciendo hoy en día, pero no depende directamente. No es algo que iniciamos nosotros, lo inició él, no es según nuestro plan, sino conforme a la palabra de Elohim, ¿no es cierto? O sea, no creamos en el entorno, no miremos nuestro alrededor, no miremos las circunstancias, no miremos a la gran confusión o seremos confundidos realmente. Creamos en la palabra infalible de Elohim. El mundo está lleno de voces, ¿sí? Que gritan todas las cosas que podamos imaginarnos, ¿sí? Todo lo que podamos imaginar, ellos la están gritando. Entre todas esas cosas, siempre hay alguna que nos va a afectar, siempre. Hay una de todas esas nos va a golpear en la cabeza. No escuchemos al mundo, centrémonos en la palabra infalible de Yahweh. Ustedes han sido llamados por Elohim para encajar en un lugar particular de la novia, así que no crean en las cosas negativas del entorno, porque el entorno siempre dice no entrarás, no llegarás, no vas a conseguir, no podés, no tenés la capacidad, no sos tan bueno, no te van a perdonar, un montón de cosas, un montón de mentiras siempre, ¿sí? Pero esta en realidad es la ordenación de Elohim. Él llama a los suyos y los capacita para la tarea que les encomienda. No seamos rebeldes ni digamos que somos de labios incircuncisos, ¿no es cierto? Porque estas disculpas no serán aceptadas. Él no envía a nadie solo, jamás. Él siempre nos acompaña, ¿no es cierto? Y siempre va adelante en realidad. Que nosotros muchas veces corremos adelante de Él. Él coloca las palabras en nuestra boca, así que no debemos creer que es nuestra capacidad natural o su ausencia, ¿no?, la que es útil. Solo somos útiles si nos disponemos en sus manos para ser utilizados. Así que todos necesitamos adiestramiento en estos asuntos, como veremos a continuación. Hola Laura, hola Carla, bienvenidas. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de la ordenación de Elohim. Estos son los mismos Aarón y Moshe a quienes Yahweh dijo que sacaran a los israelitas de la tierra de Mitzrayim según sus ejércitos. Fueron ellos los que le hablaron al faraón, rey de Mitzrayim, para libertar a los israelitas de los mitzritas. Estos son los mismos Moshe y Aarón. Yahweh le habló a Moshe en la tierra de Mitzrayim y Yahweh le dijo a Moshe: yo soy Yahweh, háblale al faraón, rey de Mitzrayim, todo lo que te diga. Shemot 26-29. Entonces, aquí vemos la ordenación. Esta ordenación está relacionada con la genealogía que aparece unos pasuquín más arriba, la que menciona a las personas escogidas por Elohim, desde Jacob hasta Moshe. Estos escogidos pasan por la línea de Reubén y de Shimón para llegar a Leví, que son Coat, Amram y Moshe. Son los mencionados de la línea de Leví hasta llegar a Moshe, ¿sí? Por lo tanto, esto es en realidad un relato y no una genealogía en sí, porque la genealogía sería genealogía sin nombrar a todas las tribus, pero acá no las nombra. Acá lo que solamente menciona lo que Elohim escogió. Amram, uno de los mencionados, de los elegidos, fue el padre de Moshe y de Arán, justamente. Ellos no fueron presuntuosos por tratar de imponerse delante de los demás, sino que habían sido escogidos por Elohim. Y sin embargo, Elohim no vino a informarle al pueblo: yo los escogí, así que, ¿no es cierto?, no hizo eso. Simple y sencillamente, Él los envió. Así que ellos habían sido elegidos y ordenados por Elohim mucho antes de su nacimiento. Así son casi siempre las cosas que Él maneja, ¿no es cierto? Él ya tiene todo predeterminado. Así que esto debe haber dado a Moshe la seguridad y la confianza de que todo lo que Elohim le pidió que hiciera se cumpliría.
Sabemos que a la larga lo hizo, aunque tantas veces él dudó, porque verdaderamente nosotros vamos andando tropezando, ¿no es cierto? Necesitamos la misma seguridad que él llegó a tener hoy en día, de manera que pidámosla, porque él pudo desarrollarla tranquilamente y podemos hacerlo nosotros también. Si estamos empeñados en un trabajo que Elohim en el cual Elohim nos ha colocado, nos ha iniciado en eso, debemos parar todo lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? La restauración de Elohim ha sido ordenada por Elohim y no iniciada por nosotros. No debemos hacerlo en nuestras fuerzas ni por nuestra decisión, ¿no es cierto? En la restauración de Elohim no hay lugar para ese tipo de orgullo. Mientras llevamos el testimonio de la restauración de Elohim, no deberíamos en ningún momento ser orgullosos y decir, yo soy el elegido, ¿no es cierto? Como tantos hacen, ¿no es cierto? Y se colocan encima de muchas ovejas y las explotan. Por el contrario, debemos hacer simplemente lo que Yahweh ha determinado y ordenado que hagamos. Pero no ser orgulloso tampoco quiere decir tolerar la rebeldía, ¿no es cierto? Están las dos partes, porque el ser líderes tiene que capacitarnos para ser gobernantes, y el gobierno exige aplicación de la justicia y firmeza, ¿sí? Yahweh no toleró las rebeliones contra su enviado, ¿sí? Ni siquiera la de su hermano Aarón con Miriam, que veremos más adelante. Moshe era el más manso de los hombres, pero era el enviado de Yahweh. Atacar, a oponerse al enviado, es oponerse al propio Yahweh, y él no va a tolerar eso, ¿sí? De ninguna manera lo tolera, de manera que el propio Yahweh respalda la situación. Estos pasuquín del 28 al 29 revelan que Moshe recibió la comisión de Elohim cuando lo envió a Faraón. El pasuk 27 indica también que Moshe y Aarón fueron comisionados por Elohim para sacar a los hijos de Israel de Mitzrayim. Así como ellos recibieron esa comisión, nosotros hoy en la restauración también hemos recibido la comisión. Yo tengo la plena certeza de que somos un pueblo que ha recibido la comisión de Elohim. Estamos recibiéndola y cada vez hay más personas en el mundo que están comprendiendo este momento del llamado, ¿no es cierto? Elohim nos ha confiado la comisión de llevar a cabo su restauración hoy en día. Moshe también representó a Elohim, ¿no es cierto? Yahweh le contestó a Moshe, mira, yo te hago Elohim para el faraón, con tu hermano Aarón como profeta. Entonces, cuando recibimos una comisión de alguien, también representamos a esa persona, evidentemente, ¿no es cierto? Ya que Moshe recibió la comisión de Elohim, él también lo representó. Sería como si alguien me pidiera ir a algún lugar a retirar algo en su nombre. Yo hasta puedo llegar a firmar el nombre de esa persona, porque estoy representándola. Y aunque ponga mi firma y no la de la persona, pues no se trata de falsificar la firma, yo soy yo y la otra persona es la otra persona, yo estoy actuando con todos los derechos de esa persona en el momento en que estoy retirando lo que me autorizó a retirar. ¿Sí? Es el mismo principio, ¿no es cierto? Nosotros en la restauración de Elohim hemos recibido la comisión de Elohim y por esta razón lo representamos a él. Debemos hacerlo de la mejor manera posible, ¿sí? Cada uno en la función en la que ha sido llamado, como siempre digo, que ya vamos a estudiar el tema de las funciones y los espacios y las cosas, ¿no es cierto? Existe un líder y un sacerdote, y existe un ejército, un pueblo y un sacerdocio. Existen muchos lugares diferentes. No hay una parte más importante que la otra, eso sí. Un líder no es nada sin un pueblo para liberar. Un general no es nada sin su ejército. Un sacerdote no es nada sin todas sus ovejas, ¿sí? No hay una parte más importante que la otra. No se puede ministrar, un sumo sacerdote no puede ministrar sin la ayuda de los otros sacerdotes también. O sea, es todo siempre interligado. El pueblo no tiene defensa sin el ejército, ¿sí? Y el comandante no puede defender si no tiene soldados. Pero tampoco puede sin la ayuda del sacerdote que le sostiene las manos levantadas. Entonces en Shemot vemos todo un cuadro del funcionamiento corporativo, ¿no es cierto?, del pueblo, y de cómo debemos aprender nosotros a trabajar en Ejad, a trabajar en comunión y unidad. Hola Alba, bienvenida. Entonces, no hay nadie más importante que otra persona
en la novia. A nuestra carne siempre le impresionan los cargos de liderazgo, ¿no es cierto? Y todos quieren ser Moshe y Aarón, porque son los que están más visibles. Sin embargo, ellos no podrían hacer nada sin el pueblo. Si no hubiera pueblo para sacar, ¿para qué Moshe y Aarón? No existiría, no tendrían no tendrían función. Necesitan el pueblo, el ejército y el cuerpo de sacerdotes. Tal vez digamos que un soldado, un sacerdote es más impresionante o especial que un panadero del pueblo, ¿no es cierto?, un ama de casa. Pero sin ellos faltarían cosas, no habría pan y no habría la madre que cuida de todas las cosas. O sea, cada uno tiene una función que Yahweh ha determinado, no es que las elegimos nosotros, cada uno ha determinado y tenemos que cumplirla cabalmente de la mejor manera posible para él. Y tal vez vengan otras funciones, ¿no es cierto? Así que debemos empezar a comprender que somos cuerpo y a funcionar de esa manera. Esto fue lo que empezaron a aprender los israelitas a medida que salieron al desierto. No puede faltar ni una única célula para el perfecto funcionamiento. Falta una célula. Es esa oveja número 100 que se perdió y para la cual se dejan las 99 esperando mientras se va a buscar a esa. No sirve, el cuerpo no funciona de manera perfecta si falta una única célula. Por eso ninguna es más importante que la otra. Porque si esa pequeñísima célula falta, no interesa de qué parte del cuerpo es, simplemente es una célula que no está. No es más importante ninguna otra ni que los demás. A sus ojos todos somos piedras preciosas y esa es una realidad que necesitamos incorporar. Comportémonos como si ya lo fuéramos, porque todavía no lo somos, estamos en promesa, pero sobre todo como si los demás también fueran piedras preciosas. Tratémonos unos a otros como piedras preciosas y tratémonos de edificarnos juntamente. Así que tengamos mucho cuidado de la manera en que tratamos a los representantes de Elohim. Si el mundo es advertido a este respecto, ¿no es cierto? Porque quien toca a su pueblo toca a la niña de los ojos de Yahweh. También somos advertidos nosotros de rebelarnos contra las posiciones que otros ocupan, porque Yahweh las determina, ya que en la novia verdadera las funciones son determinadas por la cabeza, que es Mashiach. Es posible tocar la restauración de Elohim de una manera que no es provechosa realmente. Más tarde vamos a estudiar las dos rebeliones, la de Korah y la de Aarón y Miriam, y estas son muy significativas. La primera era de incrédulos, ¿sí? Para que quede claro que no todos los que dicen Adón, Adón son acertados por Yahweh. Y esos fueron destruidos, justamente. Y la segunda fue de miembros del pueblo. Ninguna de las dos fue tolerada por Yahweh, a pesar de que veremos que Aarón y Miriam fueron castigados, pero restaurados. Ellos no fueron destruidos. La diferencia entre unos y otros, ¿no es cierto? Ninguna persona que ha tocado a la congregación de la restauración de Elohim de una manera negativa ha seguido adelante, o sea, no puede seguir adelante y recibir bendiciones, porque está tocando la obra del Padre. O sea, tanto los de adentro como los de afuera que intenten atrapar eso, se van a ver restringidos. Unos para destrucción, ¿no es cierto?, los incrédulos de afuera, y otros para disciplina. Ya que los que reciben la comisión de Elohim son sus representantes, el hecho de tocarlos de una manera inadecuada es un asunto grave. En las Escrituras vemos muchas rebeliones contra los enviados y ninguna prosperó nunca. Vemos un montón por ejemplo, contra David. David tuvo varias rebeliones en su contra, ¿no es cierto? Y ninguna prosperó, porque ellos eran los ungidos, los enviados de Yahweh, ¿sí? Yahweh siempre interviene en favor de los suyos. Entre los que tomaron contacto con la congregación y después se hicieron negativos, y sucede muchas veces, porque también lo dijo Yahana, ¿no es cierto? Eran de nosotros, pero salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No conozco realmente a ninguno cuya condición espiritual haya seguido avanzando. Queda estancada realmente, no es que crezcan más, ¿no es cierto? Sin una excepción, hay una pérdida de bendición espiritual cuando nos apartamos de Yahweh, cuando tocamos mal, negativamente su obra. Que sea para disciplina, porque somos hermanos creyentes, ¿no es cierto? Y que esa disciplina, si tiene que ser aplicada, se aplique rápido. En cada caso se ha producido siempre una degradación espiritual cuando estas personas han actuado de esa manera negativa. Así que esto indica que involucrarnos de manera negativa con los líderes, con los Moshe, ¿no es cierto?, de Elohim, y por lo tanto con lo que representan, porque ellos van cumpliendo una orden de Yahweh, y si alguien se opone, está diciendo me opongo a la orden de Yahweh directamente, es algo grave y Yahweh no lo va a tolerar.
Esto debe también fortalecernos al mismo tiempo, porque como miembros del cuerpo, ninguno de los ataques externos va a prosperar contra nosotros. Y eso es fortísimo, ¿no es cierto? Pero también es una advertencia de que como miembros de la novia, no envidiemos ni nos rebelemos contra él, contra lo que coloca, contra lo que él decide. Si no olvidemos que nosotros estamos en una etapa diferente, que es la de la expansión. No es exactamente igual a las etapas anteriores. Eso implica que en algún momento podemos llegar a ser llamados para ocupar cargos de liderazgo en nuevos lugares y somos encontrados aceptables a sus ojos, ¿no es cierto? De manera que podemos llegar a padecer en carne propia lo que a otros le hayamos hecho. No hagamos esas cosas. Por una parte, Moshe representaba a Elohim, sí, pero por otra parte, Moshe también fue representado por Aarón, porque eso fue lo que determinó Yahweh. Yahweh le contestó a Moshe: mira, yo te pongo en el papel de Elohim para el faraón, con tu hermano Aarón como tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te ordene y tu hermano Aarón le hablará al faraón para que deje salir a los israelitas de su país. La representación es diferente de la presentación. No es lo mismo representar que presentar. ¿Sí? La diferencia es que la representación involucra la autoridad, como ya lo he dicho con el ejemplo de que yo puedo retirar algo y firmar en nombre de la persona, mientras que la presentación no. La comisión de Elohim incluye siempre el asunto de autoridad, siempre delega una cierta autoridad, ¿no es cierto?, de acá hasta acá, la autoridad que él determina, a la persona que lo representa. Esta autoridad está relacionada tanto con la representación de Yahweh como con el hecho de ser representado por otros también. Así que ninguno de nosotros debe asumir por nosotros mismos ninguna autoridad, que es algo bastante común en el cristianismo actual y en el mundo en general, ¿no es cierto? El asumir responsabilidad y tomar las riendas por nuestra cuenta. ¿Sí? Deberíamos dejar simplemente que la autoridad esté presente con la ordenación de Yahweh, la comisión de Elohim. ¿Sí? Si deseamos ser los enviados de hoy, debemos estar seguros de que hemos sido escogidos, ordenados y recibido realmente la comisión. Para eso debemos ser capacitados, porque Él capacita a los que envía. Entonces sabremos que somos los representantes de Elohim. En tercer lugar, vamos a hablar de la mano fuerte de Elohim. Este es el último punto en el adiestramiento personal que recibió Moshe por parte de Elohim, referente a la mano fuerte del juicio, ¿no es cierto?, de Elohim. Moshe se había quejado y por esta razón Elohim tuvo que hablarle acerca de su mano. Dijo, Moshe apeló a Yahweh y dijo: mira, yo soy torpe de habla, ¿cómo va el faraón a hacerme caso? Este es el último pasú del capítulo 6, ¿sí? Y a veces me pregunto cómo alguien puede cortar realmente un capítulo, o sea, así, una charla en el medio, es una conversación y la cortan en el medio y la conversación sigue en el otro capítulo. De esta manera se traen muchas confusiones, ¿sí? Pero bueno, en el siguiente capítulo en el siguiente pasuk, Yahweh le responde y le dice: mira, yo te pongo en el papel de Elohim para el faraón, con tu hermano Aarón como tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te ordene, y tu hermano Aarón le hablará al faraón para que deje salir a los israelitas. Pero yo endureceré el corazón de faraón para multiplicar mis señales y maravillas en la tierra de Mitzrayim. Parece que Elohim estaba diciendo: Moshe, yo no solo tengo una boca, también tengo una mano fuerte, ¿sí? Así, entonces, ve y habla con faraón. Yo lo endureceré para que mi mano se manifieste. Esa la verán todos. Bueno, ustedes también la necesitan verla, aparentemente, ¿no es cierto? Habla mi palabra a faraón. Mi mano respaldará a mi palabra. Y solamente tienes que ir y repetir mi palabra. No estás hablando por algo que se te ocurre. Repite mi palabra, mi mano la respalda. Yo extenderé mi mano para cumplir todo lo que digas a faraón de mi parte. Por lo tanto, la mano de Elohim fue una confirmación firme, ¿sí?, de que Moshe había sido enviado por Elohim. Todo lo que Moshe dijo que sucedería, sucedió, porque la mano fuerte de Yahweh lo respaldó. Y este entonces es un verdadero profeta. Cuando el faraón no te haga caso, yo pondré mi mano sobre Mitzrayim y libraré a mis ejércitos, a mi pueblo, los israelitas de la tierra de Mitzrayim, con grandes juicios. En el capítulo 6:1, en el capítulo anterior, Elohim ya había dicho a Moshe lo que Elohim haría a faraón. Pronto verás lo que voy a hacerle al faraón. Los dejará ir a causa de mi mano fuerte. De hecho, por causa de mi mano fuerte, los expulsará de su país. ¿Sí? Sin una mano fuerte,
es en vano realmente conversar, sobre todo con Hasatán, ¿no es cierto? Lo vemos en las negociaciones diplomáticas entre las naciones actualmente. Estas negociaciones dependen de la política y diplomacia o dependen del respaldo del poder militar de cada nación. Esa es la realidad. En sus negociaciones con Faraón, la palabra de Moshe debía ser respaldada por la mano fuerte y los juicios poderosos de Elohim. Y esto es lo que respalda también a todo profeta, ¿no es cierto? Y hace que lo que dice se cumpla o no se cumpla. La mano fuerte de Elohim sería una prueba para Faraón de que Elohim no habla palabras vanas. Por la mano de Elohim, los egipcios sabrían que él es Yahweh. Es como afirma en el Pasuk 5 del capítulo 7, y los misritas sabrán que yo soy Yahweh, cuando tienda mi mano sobre Misraim y saque a los israelitas de entre ellos. En el transcurso de los años hemos visto, todos creo, ¿no es cierto?, la mano de Elohim respaldando su palabra. Cuando había oposición a la mano, a la palabra de Elohim, su mano finalmente se manifestaba, ¿no es cierto? Siempre hace exactamente lo mismo. Elohim nunca habla en vano, su palabra es siempre respaldada por su mano fuerte, de manera que si profetizamos sus verdades, ciertamente podemos esperar su respaldo. Si profetizamos nuestros delirios, otro es el cantar. Faraón pudo resistir a la palabra de Elohim, pero él no pudo resistir a la mano de Elohim. Los hombres pueden resistir a los hombres, ¿sí?, a los enviados. Ciertamente pueden oponerse a la carne, ¿sí?, pero no podrán resistir a la mano de Yahweh. Lo que él ha dicho sucederá. Y lo que confunde a muchos es que en su misericordia muchas veces demora en ejecutar los castigos, y muchos toman su demora para afirmar que se trataba de falsos profetas, ¿no es cierto? O para decir, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Kefat Bet, capítulo 3. Así que no seamos incrédulos porque no vemos, ¿sí? Nuestros tiempos no son sus tiempos, como Kefat continúa y dice, pero amados, una cosa no pasen por alto, que delante de Yahweh un día es como 1000 años y 1000 años como un día. De manera que no siempre lo que el profeta dice se cumple inmediatamente al producirlo, pero este no es el caso con Moshe, porque los juicios eran para ser realizados en el momento. Acá estamos también en una situación muy particular porque estamos en el medio de un juicio legal. En los mensajes siguientes vamos a ver que los conflictos entre Elohim y Faraón se hicieron cada vez más intensos, ¿no es cierto?, hasta que culminaron en el hecho de que Faraón los dejó salir de Egipto. Él finalmente fue obligado a dejar que los hijos de Israel salieran de la tierra de Misraim, porque la mano fuerte del gran juicio de Elohim respaldaba su palabra. Así que todos aprendamos la lección acerca de la mano de Elohim que nos respalda, ¿no es cierto?, y nos respalda cuando obedecemos a sus palabras. Y también tengamos en cuenta todas las lecciones, ¿no es cierto?, del adiestramiento de Moshe. Vamos a ver ahora los tres puntos negativos que fueron tocados. En primer lugar, la incredulidad de los hijos de Israel. Según nuestro concepto natural, las personas a las cuales somos enviados deberían ser más o menos como la casa de Cornelio, ¿no es cierto? Todos preparados, ya listos para recibir nuestra palabra. ¡Qué maravilla!, ¿no? Creo que ese es el sueño de todo enviado. Pensamos que si Elohim nos manda a hablar a la gente en cierto lugar, sus corazones se abrirán y recibirán todo lo que digamos. No obstante, debido a su incredulidad, los hijos de Israel no escucharon a Moshe, y esa es la verdad, ¿no es cierto? Eran los propios hijos de Yahweh, y esta incredulidad se contagió también al líder. El pueblo no le creyó al enviado, y el enviado dudó del que envía, o sea, dudó de Yahweh, dudó de haber sido enviado, dudó de todo. ¿Sí? En lugar de ser alentado por los hijos de Israel, él fue desalentado y desanimado por ellos. Esta es una lección para nosotros. Si Elohim nos designa para dirigir a cierta gente, en primer lugar no debemos esperar que ellos nos reciban de manera positiva, por lo menos en el primer momento. Supongamos que Elohim nos coloca en un ministerio para liderar a otros hermanos. Existen muchas formas de liderazgo que ya vamos a estudiar. No se imaginen que aquellos que están en la congregación nos van a apoyar o creer en todo lo que digamos. Normalmente al principio habrá oposición. Prepárense mejor para enfrentar esta incredulidad de las personas a las cuales somos enviados, y que
eso no se convierta en nuestra propia incredulidad, que no dudemos en ese sentido porque encontramos algunas dificultades. Y así como el mensaje al que es enviado es no desanimarse, ¿no es cierto? El mensaje a las ovejas es que no desanimen a los enviados. También nosotros debemos no desanimar a los demás. No debemos ser incrédulos y rebeldes si queremos permanecer bajo la mano protectora de Yahweh, ¿no es cierto? Él nos salva, pero bajo sus condiciones, es siempre el que las determina, no de la manera que se nos antoja. Así que esta es la postura de los incrédulos siempre, y los que todavía andan en la rebeldía de la carne, que dicen, bueno, yo no puedo ser salvo como yo quiero, ¿no es cierto? El alma, recordemos que nunca quiere someterse. Una cosa es salir de Babel y otra es insistir en la independencia, ¿sí? Yahweh nos llama a una relación de dependencia siempre, y esto no es únicamente individual, sino que es corporativo. A partir de ahora ya he dicho que una vez que la semilla crece pasa a ser corporativa. Nos llama a ser dependientes de él, pero para ser parte de la novia, que es el cuerpo de Mashiach, ¿no es cierto?, que es la planta que él está desarrollando, y no para vivir vidas individuales. Dentro de la novia existen diferentes funciones, niveles y posiciones que él mismo determina, y debemos encontrar el que nos corresponde a cada uno, ¿no es cierto? Todos tenemos a alguien arriba y a alguien abajo, alguien antes y alguien después, alguien que llegó primero y caminó más y alguien que llegó después y caminó menos, ¿sí? Pero la relación siempre existente entre todas estas partes que somos nosotros relacionados con los demás es una relación de servicio y no de poder. No interesa quién es más o quién es menos, no se debe competir en ese sentido, ¿no es cierto? Hasta los que hoy no tienen a nadie abajo aún porque acaban de entrar, ¿no es cierto?, fueron los ultimitos, por así decir, y no han sido todavía completamente capacitados, mañana van a tener. Entonces no pensemos que la situación que vivimos hoy es inamovible, por así decir. En algún momento nosotros ocuparemos el lugar de otros, porque esa es la función y ese es el crecimiento y el movimiento del cuerpo. Así que no nos comportemos como no les gustaría que los demás se comporten con nosotros mañana, ¿no es cierto? Y enseñemos eso siempre a todos, y de esta manera la armonía va a guiar a la novia. Por muy malo que sea nuestro entorno, no debemos creer en él, ¿sí? El entorno fluctúa, el entorno varía siempre, pero la palabra de Elohim no cambia. Así que nosotros debemos apoyarnos siempre, afirmarnos en la roca. El pueblo siempre tiende a andar por vista y no por fe. Ellos creen en lo que ven, ¿sí? No recuerdan las promesas de Yahweh ni lo que Él es. No somos demasiado diferentes a ellos. Cuando alguna situación externa nos afecta, gritamos y lloramos como si el mundo se fuera a acabar. Y esa es la verdad. Por una parte, el entorno es una mentira porque va a cambiar, ¿sí? Es solamente temporal. Por otra parte, ya que todo lo que está en nuestro entorno nos dice algo de parte de Elohim, porque todo viene de él, la incredulidad de los hijos de Israel también debía haberle indicado algo a Moshe, ¿no es cierto? Mediante la incredulidad y la terquedad del faraón, Moshe debía haber visto sus propias carencias expuestas. De eso nos sirven siempre justamente las interrelaciones entre unos y otros. No solamente exponen las cosas de un lado, sino que las exponen del otro. Siempre hay algo que podemos aprender, siempre hay algo que podemos edificar individualmente para lo corporativo, ¿no es cierto? Entonces, el Moshe fue a Elohim con un ruaj de queja en su momento. Sin la incredulidad y la terquedad, Moshe habría pensado que todo estaba bien, ¿no es cierto? Él podía haberse quedado tranquilo, pero en realidad Moshe tenía algún problema interior todavía que necesitaba también quedar expuesto, y él necesitaba descubrir que todavía le faltaba este adiestramiento adicional. Así que Moshe terminó aprendiendo la lección, y en tiempo más adelante vamos a ver que mientras todos gritaban asustados, él simplemente esperaba en Yahweh. Su posición varió totalmente de lo que eran los primeros tiempos. Se aproximaba a él, pero esperando que resolviera la situación, no ya quejándose asustado, ¿no es cierto?, reclamando por sus miedos. Ese es el carácter de un enviado de Yahweh que ya ha sido convenientemente adiestrado, ¿sí? Y ese es el carácter que realmente todos nosotros somos llamados a desarrollar. En segundo lugar, la terquedad de Faraón.
Faraón no fue sometido fácilmente, sabemos, ¿no es cierto? Si hubiésemos sido Moshe en esa situación y hubiéramos tenido que enfrentarnos a la terquedad de Faraón, sin lugar a dudas, habríamos estado también muy desanimados. Yahweh había advertido que Faraón se resistiría, ¿no es cierto? Pero 10 veces. 10 veces es mucho, ¿no es cierto? No por nada no mencionó este detalle al principio, Moshe se habría espantado. Sin embargo, ¿no vemos este mismo principio acaso en nuestras vidas? ¿Acaso no somos atacados una y otra vez en los mismos puntos débiles siempre? Cada uno tiene sus puntos débiles, ¿no es cierto? Hasatán lo conoce muy bien, y es ahí donde ataca y vuelve a atacar y vuelve a atacar, todas, una y otra vez. Y siempre nuestro Padre viene y termina rescatándonos. Siempre volvemos a caer presa del miedo la siguiente vez. Somos bastante repetitivos, ¿no es cierto? Para salir de la incredulidad del pueblo, la masa, o sea, debemos aprender a adquirir la fortaleza y la fe del líder, y así pasaremos por encima de la terquedad de Hasatán. Todas estas plagas fueron juicio para Faraón y para Hasatán, y al mismo tiempo eran confirmación del poder y la fidelidad de Yahweh para los israelitas, que se sentaron prácticamente como espectadores a observar cómo Yahweh cumplía su promesa señal tras señal. Durante las 10 plagas, los israelitas no hicieron nada, no aparecen, ¿no es cierto? Prácticamente ellos estaban en sus casas mirando lo que pasaba. Esa fue la actitud de los israelitas en ese momento. No debemos ver la resistencia de Hasatán y su oposición como algo completamente negativo. Ciertamente no eran cosas positivas, pero no debemos confundir las batallas con las que a veces parece que Hasatán ha vencido, ¿sí? Pero es solamente una batalla. Luego vendrá la revirada, y cuando ya Yahweh da vuelta la situación, ¿no es cierto?, la invierte totalmente, levanta a los suyos y vence a Hasatán y lo derrumba por completo, ¿sí? Quien, por cierto, debemos recordar que ya ha perdido la guerra, de manera que estas batallas son, no interesa si las gana o si las pierde realmente, la batalla, la guerra total ya la ha perdido. Finalmente, Yahweh encaró el concepto natural de Moshe, el concepto en su carne, ¿sí? Lo vemos en el hecho de que él estaba apegado a sus labios incircuncisos, lo menciona 2 veces, y que descuidaba la palabra infalible de Elohim. Él confiaba más en sus labios que en la palabra de Yahweh, ya que consideraba que su torpeza le iba a impedir comunicar las cosas. Él dijo: los israelitas no me quisieron hacer caso, ¿cómo entonces me va a hacer caso el faraón, ya que soy torpe de habla? Al echarle la culpa de su fracaso a su propia torpeza, ¿no es cierto?, su falta de habilidad en hablar, estaba implicando que si tuviera el poder de hablar, habría tenido éxito. Muchas veces no nos damos cuenta de estas cosas que decimos o pensamos, pero cuanto más nos observemos a nosotros mismos, más rápido percibiremos que estamos confiando en nosotros mismos. Todas las veces que ponemos nuestra confianza en nosotros, y muchas veces sin darnos cuenta lo hacemos, ¿sí? Estamos diciendo que no confiamos en él. Moshe estaba apegado a sus facultades naturales y descuidaba la palabra infalible de Elohim. Él estaba diciendo, si yo tuviera una buena forma de hablar, todo estaría bien, pero no la tengo, entonces fallamos por eso, como si fuera una pieza esencial de la cosa, ¿no es cierto? Y estaba dejando de lado que Yahweh tiene el poder de hacerlo todo, ¿sí? Hemos visto que ni los hijos de Israel ni Faraón escucharon a Elohim, así que aquí vemos que ni siquiera Moshe lo escuchó realmente inicialmente. Al adiestrar más a Moshe, Elohim también le habló con firmeza acerca de su ordenación. Moshe había sido escogido por Elohim, había recibido la comisión de ser su representante. Tal vez el pueblo pueda olvidar que ellos han sido también llamados, porque también habían sido, ¿no es cierto? Pero un líder jamás puede olvidarse de eso. Después de todo, ha sido llamado como líder justamente para ocuparse de que el pueblo no retroceda en los malos momentos, sino que se apoye en su Elohim con mayor fuerza que nunca. Y por eso el líder es siempre mucho más duramente disciplinado y adiestrado. En 2 ocasiones, en el capítulo 6, Moshe dijo a Elohim que él era de labios incircuncisos. Repasemos. Pero Moshe apeló a Yahweh y le dijo: los israelitas no me quisieron hacer caso, ¿cómo entonces me va a hacer caso el faraón, yo que soy de labios incircuncisos? En el pasuk 12. Y en el 30 insistió:
mira, yo soy de labios incircuncisos, ¿cómo va el faraón a hacerme caso? Otra vez lo repite, ¿no es cierto? Al principio yo pensaba que él hacía una simple confesión, como hizo Yeshayá, ¿no es cierto? Que dice, pobre de mí, estoy perdido porque yo soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, ¿no es cierto? Sin embargo, la diferencia también consiste en que Moshe indica ser de labios incircuncisos, y la palabra es arel, mientras Yeshayá dice ser de labios inmundos o contaminados, ¿no es cierto? La palabra es tamé. Pero después de muchos estudios llegaba a entender este asunto de manera distinta. En el capítulo 4, Moshe le dijo a Elohim, por favor, Yahweh, nunca he sido un hombre de palabras, ni en el pasado ni ahora que le has hablado a tu siervo. Soy lento de habla y torpe de lengua. Esta fue la respuesta de Moshe al llamado original de Elohim, allá en la zarza, ¿sí? Sin embargo, Elohim insistió en mandar a Moshe, ¿no es cierto?, ante Faraón, y le aseguró que lo iba a acompañar. Por esta insistencia es probable que Moshe pensara que su lengua se convertiría en un instrumento poderoso, o que Yahweh le daría el poder, ¿no es cierto?, lo que fuera. De alguna forma, él haría que cuando Moshe hablara, Faraón quedara convencido, ¿no es cierto? Quizá haya pensado que sus palabras se harían tan poderosas que todos iban a obedecer a su palabra, ¿no es cierto? El resultado del primer conflicto con Faraón fue totalmente diferente, todo lo opuesto, ¿sí? Faraón no lo escuchó, los hijos de Israel se volvieron en su contra, ¿no es cierto? Era todo al revés. Por lo tanto, Moshe se quejó a Elohim, pero Elohim le ordena que vaya una vez más a hablar, ¿no es cierto?, con Faraón, y ahí es cuando Moshe argumenta acerca de sus labios incircuncisos. Estas palabras están implicando un reclamo de parte de Moshe, ¿sí? Moshe se quejaba de que Elohim no había hecho nada para modificar sus labios incircuncisos. Yo te dije que no ibas a saber hablar, y vos me mandaste igual. Yo fui allá y mirá lo que pasó. ¿Ves lo que yo te dije? Esa era más o menos la postura que Moshe estaba teniendo en ese momento. Él estaba confirmando sus miedos, por así decir, ¿no es cierto? Y estaba reclamando por qué Yahweh no había hecho algo para modificar su forma de hablar, darle autoridad, darle poder, ¿sí? Los que han sido llamados por Elohim hoy en día pueden orar y esperar a que Él llene su hablar, ¿no es cierto?, con poder milagroso. Pero finalmente nos damos cuenta de que nuestros labios permanecen iguales muchas veces. Nuestros labios todavía son incircuncisos, es decir, siguen siendo naturales. Él no va a modificarnos a nosotros, y esa es la realidad. Nosotros seguimos siendo vasos de barro. Cuando Moshe le dijo a Elohim que sus labios eran incircuncisos, estaba diciéndole, Yahweh, tú me pides ir a hablar a Faraón, yo ya lo he hecho, eso no funciona. Ni Faraón ni los hijos de Israel quieren escucharme. Yo pensaba que mis labios serían cambiados, pero veo que siguen exactamente igual que antes. No me has dado poder, no me has dado nada, no has hecho nada para cambiar mis labios. A menos que hagas algo a ese respecto, yo no voy a volver a hablar con Faraón, ¿sí? Con mis labios naturales no puedo hacer nada, nadie me escucha. Mirá lo que pasó, ¿no es cierto? Tú debes hacer que mis labios sean poderosos. Entonces realmente podré hablar de una manera poderosa, y solamente ahí voy a ir para que me escuchen. Indudablemente Moshe esperaba que Elohim usara sus labios para emitir unas palabras poderosas a Faraón de una manera milagrosa. Por el contrario, la palabra que, que pronunció fue común, porque aparentemente no tuvo ningún efecto sobre el Faraón, sino todo lo contrario, tuvo un efecto contrario a lo que esperaba, ¿sí? Entonces, pero que finalmente salió realmente de este hablar común fue la acción de Elohim y no la del hombre. El resultado depende del hecho de que somos enviados de Elohim y que tenemos la comisión de él, y lo vamos a representar no por nuestro esfuerzo, no vamos allá a cambiar a Faraón, ¿sí? Esa no era realmente la comisión de Moshe. Moshe tenía que ir y entregar el mensaje que Yahweh le había dicho, no convencer a Faraón. Nosotros siempre estamos esperando resultados, ¿no es cierto?, del otro lado, y cuando no los vemos, no vemos lo que nos parece lógico que tendría que suceder, nos desanimamos totalmente y pensamos que siempre que la culpa es nuestra, ¿no es cierto?, como si fuéramos tan importantes. Siempre nos colocamos en un nivel que no deberíamos colocarnos, pero lo hacemos siempre.
el resultado siempre depende del hecho de que somos enviados y no de lo que hacemos, cómo lo hacemos, de ninguna de esas cosas, ¿no es cierto? Nuestra capacidad no tiene nada que ver. El vaso de barro sigue siendo barro, pero contiene un tesoro. Ahora sí contiene un tesoro que es el que va a manifestarse a su manera. La zarza sigue siendo una zarza, pero el fuego está ardiendo sobre ella. La zarza no debe esperar ser cambiada. Seguimos siendo zarzas, seguimos siendo barro, ¿sí? No debemos esperar que la gloria venga a nosotros. La gloria siempre debe ir a Elohim. Nosotros no llevamos la gloria, no ganamos la gloria de haber hecho bien las cosas, ¿sí? Esa gloria corresponde siempre a nuestro Padre. Supongamos que alguien es enviado por Elohim a algún lugar, ¿no es cierto? Esta persona puede orar y creer que Elohim fortalecerá sus labios. Eso es lo que normalmente nos pasa a todos, ¿no es cierto? Todos hacemos lo mismo. No obstante, cuando habla, se da cuenta de que sus labios no han cambiado y las orejas de los demás menos. Inclusive puede darse el caso de que su hablar sea peor que nunca, ¿no es cierto? Peor todavía, ¿no es cierto? Yo lo he experimentado muchas veces antes. Después de escribir un post, tiempo después veía que había cosas equivocadas, por ejemplo. Y entonces iba a él y le decía, Abba, yo oré para que me dieras palabras poderosas, ¿no es cierto? La revelación y me orientaras acerca de lo que estaba escribiendo. Pero no me ayudaste en nada, ¿no es cierto? ¿Por qué me permitiste dar un mensaje equivocado? Si voy a estar escribiendo cosas que no son correctas, prefiero no escribir más nada, ¿no es cierto? Todavía tengo labios incircuncisos, porque muchas veces no hemos aprendido todavía a someternos correctamente. Esta actitud denota que dependemos de lo que nosotros somos, que yo estaba dependiendo de lo que yo creía estar escribiendo, no era lo que yo estaba escribiendo. Yo tengo que limitarme a hacer lo que Él manda. Entonces no podemos estar apoyándonos en nuestras propias fuerzas y no en lo que Elohim es y nos ordena, ¿no es cierto? Y lo que Él quiere y puede hacer. El Adón no intenta cambiar nuestros labios para nada, nuestros labios siguen iguales, por el contrario, no los toca, es más, a veces parece que están peor que antes. El Adón le dijo a Moshe que él lo había hecho Elohim para Faraón, ¿sí? Lo había colocado como Elohim para Faraón, pero él no dijo que iba a hacer nada acerca de los labios de Moshe, no dijo nada absolutamente. Pero Moshe no quería ir a menos que Elohim hiciera algo milagroso ahora con respecto a su manera de expresarse, ¿no es cierto? ¿Qué era lo que estaba pidiendo Moshe? Yo quiero la garantía de que voy y va a salir todo bien. Eso era lo que Moshe estaba pidiendo en pocas palabras, ¿sí? La respuesta de Elohim implica que él haría de Moshe un Elohim para Faraón y proveería a Aarón para que fueras el profeta de Moshe. O sea que iba a poner a otra persona intermedia. Parece como si Elohim estuviera diciendo, Moshe, no voy a hacer las cosas a tu manera. Sí, más bien tú debes obedecer lo que yo digo. Lo que sientes acerca de tus labios incircuncisos no hace ninguna diferencia. En realidad tú no necesitas hablar porque Aarón va a ser tu portavoz. Así que olvídate de tus labios, no sirven para nada. Esta es una lección realmente muy importante para todos nosotros. Deseamos que Elohim siempre nos cambie milagrosamente nuestros labios, nuestro todo, esas partes que queremos que sean modificadas milagrosamente para realmente servirlo. No es que esté mal querer ser cambiados, querer estar mejor, querer ser mejores, ¿no es cierto? Pero Elohim no quiere hacer eso y debemos entenderlo y aceptarlo. El éxito al llevar a cabo el llamado de Elohim no depende de nuestra sabiduría ni de lo que nos proponemos. Elohim siempre tiene su propia manera de hacer las cosas. Moshe pensaba que todo dependía de la condición de sus labios y que por eso había fallado, ¿sí? Eso implica que creemos que hemos sido elegidos por alguna capacidad que tenemos. O que si no hemos sido elegidos por una capacidad que tenemos, nos será dada, ¿no es cierto? Milagrosamente lo que nosotros pensamos, sea lo que fuere, no importa. Siempre pensamos que es así, incluso cuando pensamos que Él mismo nos capacitó para eso, ¿no es cierto? Pensamos, Él me está llamando porque yo tengo tal cualidad que puede ser útil. Ciertamente Él me dio esa capacidad y ahora Él desea que la use para su obra, ¿no es cierto? Pero esa cualidad todavía tiene que pasar por el quebrantamiento, debemos lanzarla por tierra, tomarla por la cola nuevamente, ¿no es cierto?, para recibirla en resurrección. No podemos usar eso en nuestra carne natural, ni siquiera un don que nos haya sido entregado después del llamamiento. O sea, que no sea un don natural que venga en nuestra carne con el cual hayamos nacido, ¿sí? La manera en que Elohim consiste en dejar, ¿no es cierto?, que los labios de Moshe sigan iguales y que Aarón fuera su profeta. Él no tocó a su enviado, ¿no es cierto?, sino que le dio una ayuda idónea.
le enseñó a trabajar con otros, ¿no es cierto? Eso ya se lo había indicado antes, ya se lo había advertido, ¿no es cierto? De la primera vez que Moshe se resistió a ser enviado, él ya sabía, ya le había dicho que Aarón sería su portavoz. En la vida de la congregación actual también debemos abandonar nuestras propuestas, nuestros conceptos y disponernos a olvidarnos de nosotros mismos y lo que podemos o no podemos hacer. No depende nada de lo que queramos edificar, no depende de nosotros y de nuestras condiciones. En verdad, es bueno que comprendamos que no hay nada que podemos hacer fuera de Él, de manera que si Él nos ha olvidado, Él proveerá, pero proveerá completo, ¿sí? No dependerá nunca de nosotros. Y si algo nos parece que ha fallado, es porque Él así lo ha decidido, no porque, ay, te fallé, como si Él no hubiera conseguido evitar que falláramos, ¿no es cierto? Son muchas las cosas que implicamos cuando nos culpamos a nosotros mismos y aparentemente nos estamos echando la culpa, pero en realidad nos estamos elevando demasiado. Así que olvidémonos de nuestros labios incircuncisos, o sea, olvidémonos de lo que somos en naturaleza, porque Él es el que se ocupa de todo. Por estar aferrado a su situación natural, Moshe descuidó la palabra infalible de Elohim. Sí, Elohim había pronunciado palabras infalibles maravillosas realmente, pero Moshe no prestó atención a ellas debido a que estaba muy preocupado con su concepto natural realmente. Nosotros somos iguales también. Por aferrarnos a nuestra insistencia natural, a nuestra tendencia natural y nuestra comprensión natural, podemos leer las Escrituras sin recibir ninguna luz a veces. El aferrarnos en nuestros conceptos naturales, constituye una barrera que nos impide ser iluminados a través de la palabra. Entonces debemos aprender, como lo hizo Moshe, que Elohim no hace las cosas según nuestros conceptos naturales, ni según nuestra insistencia natural tampoco. Moshe fue disciplinado de manera estricta, bastante dura, por Elohim en este asunto, y nosotros necesitamos la misma disciplina hoy en día. Una vez adiestrado, Moshe podía continuar adelante y fue lo que va a hacer, ¿no es cierto?, con respecto a la aplicación de todas las plagas, que es lo que va a venir a continuación. Pero antes de entrar directamente a las plagas, vamos a ver un poco acerca de una comparación de Shemot con Hitgalut, ¿no es cierto?, en esta lucha de Yahweh versus Hasatán. En el libro de Shemot, como ya dijimos, vemos muchos cuadros, pero no tenemos nada de filosofía. Si en la primera parte de Shemot los cuadros describen la vida del mundo, ¿no es cierto?, bajo la usurpación de Hasatán. Estos son cuadros muy claros, no hay racionalizaciones aquí. Mediante estos cuadros, la naturaleza de esa vida queda expuesta. Esa es la función en sí de Shemot, exponer las cosas. Así que en este libro los cuadros revelan también el deseo del corazón de Elohim acerca de su pueblo escogido. Él le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Si el pueblo de Elohim había caído en una vida mundana bajo la usurpación de Hasatán y estaba completamente esclavizado, como sombra de lo que estamos nosotros viviendo en la actualidad. Como revela el libro de Shemot, Elohim los liberó, ¿no es cierto?, de esto y los llevó al desierto y al monte donde recibieron la visión del modelo de la morada de Elohim en la tierra. ¿Sí? Él quería que el tabernáculo fuese su morada y ese fue el deseo de su corazón. El libro de Shemot describe 12 conflictos entre Yahweh y Faraón, en realidad 13 si contamos con el primero que es la presentación de la queja, ¿no es cierto?, pero los otros fueron conflictos ya de choque, para exponer la verdadera situación de la vida del mundo bajo la usurpación de Faraón. En el primer conflicto no hubo ningún milagro, plaga ni juicio, ¿no es cierto? Por el contrario, hubo solamente una negociación entre Yahweh y Faraón, planteo de las exigencias de Yahweh y la resistencia de Faraón, ¿no es cierto? Elohim exigía que Faraón dejara ir a su pueblo al desierto en un viaje de 3 días para celebrar fiesta, como ya vimos. Sin embargo, Faraón se rehúsa. En el segundo conflicto ya hubo un milagro, pero no hubo ninguna plaga. Algo quedó expuesto, pero no quedó sin juicio. En verdad, este fue el inicio del proceso judicial contra Mitzrayim, ¿sí?, que se extenderá a lo largo de las 10 plagas hasta la culminación, ¿no es cierto?, que es el cruce del mar de juncos. Después de los primeros 2 conflictos, las plagas empezaron a caer sobre Faraón y su pueblo. En Shemot vemos 2 grupos de 10 cosas, ¿no es cierto?, que son 2 cosas importantes: las 10 plagas que cayeron sobre los egipcios en el juicio y los 10 mandamientos que fueron dados a
al pueblo de Elohim. Entonces tenemos la parte positiva y la parte negativa. Podemos clasificar las 10 plagas de varias maneras. Podemos clasificarlas en grupos, en 4 categorías separadas. Por ejemplo, el primer grupo que incluye las plagas de sangre, ranas y piojos. El segundo grupo, las moscas, muerte del ganado y las úlceras. Y el tercer grupo, granizo, langostas y tinieblas. Y finalmente la plaga de los primogénitos completamente separada. Cada plaga en sí, no importa cómo las separemos, hay otras formas y vamos a verlas más adelante, vamos a mostrar las otras formas, porque cada una implica, tiene su simbología también. Cada plaga era peor que la anterior, ¿no es cierto? Y como en un círculo ascendente, ¿no es cierto?, en una espiral de cada vez mayor intensidad. ¿Sí? Las plagas del primer grupo molestaban, pero no lastimaban, ¿sí? Eran advertencias. Las plagas del segundo grupo causaron daños tanto en los animales como en los hombres, pero no eliminaron a todos. Estas fueron advertencias más fuertes, por así decir, ¿no es cierto? Ya las plagas del tercer grupo destruyeron gravemente todo el entorno, ¿no es cierto? Y la última plaga acabó realmente con la vida mundana. En la última plaga todos los primogénitos de Mitzrayim murieron, desde el de Faraón hasta el primogénito de sus siervos, como dicen en 11.5. En muchos aspectos, las plagas de Gigalut se parecen a las 10 plagas de Shemot, realmente. Mediante las 10 plagas, Elohim obtuvo el éxodo de su pueblo escogido fuera de Mitzrayim. Durante la gran tribulación, las plagas permitirán al pueblo de Elohim emprender su éxodo final del mundo. No que van a salir físicamente, sino que va a ser una salida del sistema, ¿sí? Pero este texto, como estoy diciendo, no es de movimiento así, es una cosa situacional y de plano espiritual, ¿no es cierto? Y en expansión además, como ya vamos a estudiar más a fondo más adelante. Yo estoy solamente planteando un esquema general aquí. Los creyentes serán sacados del mundo porque el mundo como sistema será destruido junto con su cabeza, la Gran Babel, ¿no es cierto? Al final de esta era, la mayor parte del pueblo de Elohim todavía está en Mitzrayim, es decir, en el mundo. En los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob no era necesario un éxodo, ellos no necesitaban un éxodo. Del mismo modo, los vencedores, los tiempos del fin, no lo van a necesitar tampoco, y no de forma física, porque estamos al final de la etapa de expansión, y esa es justamente la finalidad, ¿no es cierto? Llevar la bendición a toda la tierra, por eso la expansión. Toda la tierra será bendecida nuevamente durante el milenio, comenzará el proceso de gobernar sobre toda la tierra, el proceso de ejercer la vara de hierro, ¿no es cierto? Ahora va a ser de forma práctica y concreta. ¿Cómo podemos confirmar? Este conflicto con Faraón no es un simple éxodo y nada más, ¿no es cierto? Es una sombra del juicio que será ejercido sobre esta tierra. Cuando Yahanan escribe su profecía, la naciente congregación de creyentes que estaba surgiendo en ese momento, está siendo realmente ferozmente perseguida, está siendo muy perseguida. La intención del Ruach al dar esta profecía es confortarla, fortalecerla y exhortarla a permanecer en su fe. Los creyentes creen que están a las puertas del juicio final, pero en verdad apenas se acaba de dar comienzo el proceso del éxodo del mundo, ¿no es cierto? Que como sabemos apenas se terminará en breve. Ellos pensaban que el regreso de Mashiach era enseguida, no sabían que todavía debían pasar 2000 años, un poco más, ¿no es cierto?, para que estemos a las puertas de su regreso. Y no les fue mencionado porque hubieran caído muchísimo se hubieran caído en su estado de ánimo, ¿no es cierto? Así que en este momento estamos todavía en el desierto, aunque muchos siguen en Mitzrayim, no han salido, ¿no? Porque eso es una cuestión también individual, pero corporativamente, simbólicamente estamos en el desierto, ¿no es cierto? Y pronto llegará nuestro Yahshua, que es justamente el continuador de Moshe, ¿no es cierto?, para hacernos entrar en la tierra prometida. Que es el mismo, donde todavía deberemos pasar el milenio perfeccionando a la novia para el tiempo del fin, que será la lucha justamente contra muchas otras cosas. Todavía hay que luchar contra los habitantes de la tierra, ¿no es cierto?, para finalmente, una vez perfeccionados, ahí sí comenzará la eternidad. Esta situación de la congregación de los primeros creyentes perseguidas tiene un obvio paralelo con el pueblo perseguido y oprimido en Egipto. Es muy evidente, ¿no es cierto?, el paralelismo, eso es exactamente lo mismo. Si Roma personifica aquí una oposición radical a los planes salvadores de Elohim,
en cuanto se opone a los cristianos, ¿no es cierto?, originales, los primeros creyentes, y los persigue. Antes fue el faraón el que se opuso a Elohim negando la libertad a su pueblo, ¿no es cierto? Primero Egipto, después Roma, no interesa, son partes, son cabezas de la gran Babel de Hasatán. En la consideración del autor, la historia universal nos ofrece la perspectiva siguiente: los hombres rehúsan dar a Elohim el culto debido, ¿no es cierto? Ellos no quieren adorar a Yahweh y se rinden a los ídolos, como dice en Gilgalut 9, los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, para dejar de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. No se arrepienten de nada, ¿sí? Y además persiguen a la comunidad primitiva. El contrapunto es justamente el juicio divino, ¿no es cierto?, que se exponen una serie de catástrofes o plagas de cosas negativas, ¿no es cierto?, que culminará en el juicio final definitivo. Se diferencia con el libro de Shemot en que en el Shemot no tiene un juicio final definitivo, porque es una sombra, ¿no es cierto?, es una sombra de la victoria de Yahshua HaMashiach en el madero y de su resurrección, cuando vence a la propia muerte, recibe el poder de dar vida a muchos y de que esos muchos tengan también el poder en sí mismos, ¿no es cierto?, de vencer a la muerte. Así que esto es el inicio del viaje en el desierto, en Shemot, ¿sí?, de la congregación toda la novia, a lo largo del resto de la historia hasta la actualidad, en que estamos ya preparándonos para salir del desierto y entrar en su reposo. En ese momento el juicio tendrá su parte definitiva. Ahora sí, dejará de ser una sombra y va a tomar la realidad, veremos la realidad. Las plagas de Shemot pueden organizarse también entonces de la siguiente manera: una introducción o presentación, ¿no es cierto?, que es el primer conflicto, como ya estudiamos en el capítulo 8, en el cual no hay ni plaga ni milagro, porque es, digamos, la queja formal, ¿no es cierto?, la presentación del asunto que viene antes del juicio. Como la queja no es resuelta, ¿cierto?, o sea, Yahweh dice lo que quiere y Faraón se niega, no hay acuerdo entre las partes, por así decir, comienza el juicio. Entonces viene el segundo encuentro, donde la vara es transformada en serpiente, ¿sí?, que este es el inicio legal del juicio, porque está exponiendo el pecado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se dice aquí? Bueno, aquí yo te muestro lo que está en verdad acá. Esto es pecado, de manera que lo vamos a juzgar. Así se da inicio al juicio, ¿no es cierto?, legalmente. Entonces, esta señal tal vez los hombres no la comprendan, pero Hasatán realmente la comprendió muy bien. Esto fue muy claro para el plano espiritual, ¿no es cierto? Él comprendió perfectamente la implicación de las varas y las serpientes. Luego se da el comienzo a las llamadas 10 plagas, ¿no es cierto?, que ya son el juicio en andamiento. Y para encerrar tenemos el tema del mar de Junco, que es la sentencia final. Ahí ya es la ejecución final con la sepultura de todos en el mar, ¿no es cierto?, que viene a ser con el paralelo con el lago de fuego. Entonces podemos ver el proceso del juicio en presentación de la queja del caso por las partes, inicio del juicio, ¿no es cierto?, la vara convertida en serpiente, ejecución del juicio, que son las 10 plagas, ¿no es cierto?, que se dividen a su vez en juicio de arrepentimiento y juicio para condenación, y encerramiento del proceso, que es el mar de juncos. Entonces, estas partes, entonces podemos ver la utilización de un elemento muy significativo, que es central en todos, es la vara. Siempre se utiliza la vara. Si esta vara que representa la autoridad de Yahweh es utilizada como apoyo, ¿no es cierto?, por Moshe, sobre todo en la presentación de la queja, es su apoyo. Después será usada por Aarón en la primer señal, ¿no es cierto?, la vara convirtiéndose en serpiente, lo hace Aarón. Y en las 3 primeras plagas también la vara es manejada por Adón. A partir de este momento, la vara será utilizada únicamente por Moshe. En el resto de las plagas son utilizadas por Moshe, indicando que ha terminado el tiempo de advertencia de la palabra.
Aarón es el sacerdote que ministra a Yahweh, por eso es el que ejecuta la plaga de sangre, que pone de manifiesto los pecados, y la de las ranas. Las ranas representan a los demonios, que vamos a ver, que viven tanto en el mar como en la tierra, ¿no es cierto? Que como anfibios son representación de los híbridos. Esto se confirma en Gilgalut, ¿no es cierto?, con los 3 espíritus como ranas que incitan a los reyes de la tierra. Ninguna de estas acciones lastima a los hombres, no lo lastima porque todavía no ha iniciado el juicio en sí, más que advertencias, son parte de la presentación formal del juicio del mundo, ¿no es cierto? Juicio por la parte de la sangre derramada y juicio a los demonios. Esto es lo que se está juzgando. Luego será Moshe entonces quien ejecutará el resto de las plagas con la vara, porque Moshe representa realmente la justicia, como ya hemos visto. A partir de la tercera plaga, la de los piojos, ¿sí?, los magos ya no van a poder imitar las plagas que como las venían imitando las 2 primeras, porque este es el juicio de Elohim, ¿sí? Aquí ya comienza, aquí se cumplirá lo advertido por Yahweh, que pondría a Moshe por Elohim ante Faraón, ¿sí? En este doble enfrentamiento de Yahweh versus Hasatán en la tierra sería representado por Moshe versus Faraón. Gilgalut presenta 3 series de 7 plagas que se producen al abrir los 7 sellos. Hola Flor, bienvenida. Los 7 sellos, hacer sonar las 7 trompetas y al derramar las 7 copas, ¿no es cierto? Estas son las 3 series que tenemos de plagas en Gilgalut. Cada una de estas series aventaja a la anterior en intensidad, siguiendo el mismo proceso de ir increyendo, ¿no es cierto? Pero aún dentro de cada serie es evidente que se da un cierto progreso. Las 3 series están conectadas unas con otras, ¿no es cierto? Dado que la apertura del 7º sello señala el momento del inicio de las trompetas. El último siempre es el primero del siguiente. Si el toque de la 7ª trompeta es la señal para empezar a derramar las copas, ¿sí? Tienen ese formato de estar relacionadas, enganchadas una después de la otra. Así que estas plagas de las copas representan el juicio de Elohim sobre la naturaleza y la humanidad. Ya son el juicio determinado, ¿no es cierto? Y son una expresión y un reflejo de aquellas plagas de Shemot con las que se intentaba ablandar el corazón del faraón. Por eso también las trompetas no son definitivas, sino que destruyen una tercera parte. Son advertencias, como las plagas de advertencia que tenemos en Shemot, que las vamos a estudiar en las próximas charlas. Ahora, en el libro de Gilgalut, las plagas buscan mover a los hombres al arrepentimiento y a la conversión también. Decía a gran voz, respeten a Yahweh y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos y la tierra y el mar y a la fuente de las aguas. Gilgalut 14, ¿no es cierto? O sea, mientras que los sellos son la parte legal, los sellos, cuando se va abriendo los sellos, sí es la presentación de las partes implicadas, ¿no es cierto? Las trompetas y las copas reproducen bastante de cerca las 10 plagas de Egipto, ¿sí?, las cuales atacaron solo a los egipcios que oprimían al pueblo de Elohim, ¿no es cierto?, hasta casi llegar a exterminarlo. Aquí Egipto es una sombra del mundo completo, como va a suceder en Gilgalut. Pero ningún daño provocaron los israelitas, ellos no fueron tocados. De la misma manera, las plagas de Gilgalut hieren a los paganos, ¿no es cierto?, que están sumidos en su idolatría, mientras que la 5ª y la 6ª trompeta alcanzan solo a los hombres que no llevan en la frente el sello de Elohim, ¿sí?, haciendo diferenciación justamente entre creyentes e incrédulos, una constante que vamos a ver a partir de la 4ª plaga de Shemot en adelante. Los siervos de Elohim, como los israelitas de Egipto, quedan protegidos aquí por el sello antes de la siguiente serie de plagas. Como toda sombra no es una copia exacta, no podemos decir que la sombra sea exacto, ¿no es cierto? Porque si no, no habría diferencia y no nos daríamos cuenta de cuál es la sombra y cuál es la realidad. Sin embargo, los paralelos y repeticiones son notables y muy, muy esclarecedores, ¿no es cierto? Podemos ver un proceso paralelo con Gilgalut, desde el comienzo de las advertencias, que son los sellos, pasando a la destrucción de una parte de las cosas, incluyendo bestias, hombres y el medio ambiente también, ¿no es cierto?, por las trompetas. Hasta este punto todos los incrédulos continúan teniendo la oportunidad de arrepentirse, en ambos casos.
en los dos casos. Los mitzritas también podían haberse arrepentido y ayudado o pasarse de bando. De hecho, muchos se fueron justamente con los israelitas cuando ellos salieron. Y muchos de los que estaban ahí habría de todo un poco, ¿sí? Entonces, luego vienen las últimas plagas antes de la final, de la última plaga, que traen destrucción a toda la tierra de Egipto, en Shemot, ¿no es cierto?, y al mundo entero en Gilgalut. En esta parte ya no hay espacio para el arrepentimiento. Esta es la terminación de la ejecución del juicio. O sea, aquí ya está, bueno, ustedes no quisieron arrepentirse hasta ahora, ahora beberán las copas de la ira que ustedes mismos acumularon, ¿no es cierto? Esa es la sentencia de Yahweh. Todos los santos quedarán protegidos por la sangre en los dos casos. Y en Shemot sabemos que van a morir los primogénitos, mientras que en Gilgalut será el momento del Armagedón. No vamos a estudiar a fondo estas cosas por ahora, ¿sí? Porque vamos a ir viendo que existen muchos otros paralelos en las escrituras que necesitamos estudiar también, ir sumándolos a esta comprensión, ¿no es cierto?, de juicio que vamos a ver para su análisis final y aplicación cuando estudiemos, si Abba permite que lleguemos al final. La parte más importante para no caer en el temor y en el amarillismo, ¿no es cierto?, cuando vemos estas cosas, la vamos a descubrir cuando estudiemos las bendiciones y maldiciones más adelante en Deuteronomio, porque allí vamos a encontrar la explicación a por qué los juicios son como son y qué cosas exactamente son juzgadas, y también la importancia de resolver nuestros asuntos antes de ser entregados al verdugo, como dijo Mashiach, ¿no es cierto?, refiriéndose justamente al juicio. En Shemot, Moshe es una sombra de Mashiach, y en Gilgalut es Mashiach mismo quien dio comienzo a este éxodo, o sea, esta liberación del pueblo del mundo, ¿no es cierto?, hace más de 2000 años. Él confrontó a Faraón, a Hasatán, en su trono, y con su muerte nos liberó. Por eso dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando él resucitó, venció a la muerte y ganó el derecho de abrir los sellos. Esta fue la primera señal, la vara hecha serpiente, el Hijo del Hombre hecho pecado, ¿no es cierto?, y cordero también de sacrificio. Entonces él se hizo Ruach, el sello de nuestra herencia, para salvar de la mano opresora de Faraón, de Hasatán, y de la tiranía de Egipto, el mundo, a todos los que lo siguen, ¿sí?, para sacarlos de Egipto, llevarlos al desierto, donde hemos pasado los últimos 2000 años corporativamente hablando. ¿Sí? Tenemos una experiencia individual, pero también una experiencia corporativa. Está llegando la hora de que las plagas sean lanzadas, ¿no es cierto?, sobre el mundo, como lo fueron en sombra sobre Mitzrayim. Esa fue una reproducción en pequeño, una especie de maqueta, ¿no es cierto? Primero las advertencias y luego el juicio, así que prestemos atención a las señales que vienen. Este juicio esta vez será ejecutado sobre toda la creación, como ya estudiaremos. Habiendo terminado, quedo a disposición de ustedes para comentarios, preguntas. A ver, dice Carla, se me ocurrirían miles de preguntas, pero creo que fue mucho de repente para mí hoy. Bueno, a veces pasa. No te hagas problema, Carla. Cuando quieras me preguntas por inbox, no hay drama. Hay mucho de todo realmente, hay mucho. Shemot es también, bueno, todas las escrituras son muy ricas en muchas cosas y eso que las vamos viendo de a poquito, ¿no es cierto? Pero sí, hay mucho de todo para nuestro crecimiento, gloria al Padre. Dice Gaby, muchas de las cosas que mencionaste hoy no las sabía tampoco. Bueno, es bueno que estemos aprendiendo cosas nuevas en cierta forma, pero están todas ahí, ¿no es cierto? Están todas en las escrituras. Lo que pasa es que hay muchas cosas que necesitamos aplicarlas, ¿no es cierto?, nosotros. Dice Alfonso, qué importante relacionar lo pasado con sombra del porvenir. Sí, porque ese es el cuadro que él ha pintado en las escrituras. Por eso separarlo, como hacen cristianos y judíos, y quedarse con mitad de cada uno, hace que pierdan el cuadro completo. De esta manera, al unificarlo nosotros, podemos ver y entender muchas más cosas de lo que veíamos y entendíamos antes, cuando solamente teníamos la mitad, ¿no es cierto?, del panorama. Justamente esta es la restauración de la parte final de las cosas, para que todos veamos todo a fondo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Solo convido a todos a participar de la charla que
que vamos a tener, no es charla, perdón, la reunión que vamos a hacer es una reunión de grupo, es un video chat que vamos a hacer una prueba, ¿no es cierto?, para ver, porque nos podemos reunir entre varios en Skype. He dejado los links en los chats, ¿no es cierto?, del grupo, para que el que quiera entrar, entre, el que no sepa cómo hacer, pregunte, que Gaby le explica cómo ingresar. Realmente no es difícil, yo lo entendí, así que no es tan difícil que los demás lo entiendan. Así podemos charlar un poco de manera más personal entre nosotros, ¿no es cierto?, para conocernos y edificarnos más entre nosotros, intercambiar algunos dones, ¿no es cierto?, como decía Shaul, para conocernos más. Así que los espero realmente el sábado en la reunión, que va a ser completamente informal, no es una reunión de charla ni nada por el estilo, es una reunión para charlar entre nosotros y conocernos más. Que Abba continúe bendiciéndonos con toda esta sabiduría que nos da, continúe edificándonos y que nos bendiga con una buena reunión. Entonces, a ver, perdón, voy a interrumpir. Te dice Carla, hay una cosa que me queda picando, por decirlo así. Una amiga me ha llamado para debatir con pastores en su congregación y le dije, por ahora nosotros estamos llamados a escudriñar y luego a su tiempo él dirá cómo hacer eso. Realmente es una buena respuesta, porque ¿qué podemos debatir si todavía no tenemos el 100% claro de las cosas? Ni siquiera yo me arriesgaría en un debate hoy, porque yo no estoy para estar debatiendo, no estamos para eso. Estamos restaurando las cosas. ¿Qué podemos debatir si no terminamos de verlas todavía? Pero a medida que las vamos viendo son maravillosas y cada vez se aclaran más y más, ¿no es cierto? Y se va aclarando toda la postura de todas las cosas. Yo no creo que el debate sea de mucha utilidad hoy. Además, ¿debate para qué? ¿No es cierto? No es una cuestión de mesianismo versus cristianismo versus judaísmo, no es eso. Nosotros lo que buscamos es la unificación de las casas, y ya lo vamos a terminar entendiendo todo en su momento. Y lo que estamos haciendo ahora más que nada es tener las armas justamente para poder llegar a tener ese tipo de, entre comillas, debate, ¿no es cierto? Que es más útil mostrar las cosas que quedarse debatiendo, que otra cosa. Bueno, ahora sí, a ver... Perdón, dice Gaby. Me llegan tarde las cosas. Yo pienso que ya no hay nadie y acá no me avisa nada. Yo creo que los debates no debemos buscarlos, sino que Yahweh los presenta de ser necesarios. Siempre que ocurren cuando son de Él, se benefician las dos partes. Esa es la cuestión. Que los debates que surgen normalmente en los grupos y demás cosas son para... tipo pelea, ¿no es cierto? Tipo ring de box. Llegan unos a debatir contra los otros. No son debates de veamos cuál es la cuestión y si hay algo que necesitemos ver, necesitemos modificar, sea lo que fuere, ¿no es cierto? Si el padre muestra, él es el que muestra. No, los debates son generalmente ring, vienen a pelearse, ¿no es cierto? Y ahí es donde la cosa no va y no funciona. Sí, Mijaela, todos estamos aprendiendo. Gloria a Él, que nos está enseñando a todos, y estamos aprendiendo grandemente, ¿no es cierto? Nos está realmente preparando para hacer su obra y ser sus representantes y ser sus enviados. Si no hay más preguntas, ahora sí doy por terminada la charla. Los espero a todos el sábado. Shalom a todos, hermanos, que el Padre continúe bendiciéndonos.